Visión y enfoque. Ahora, no sé si conocen este dicho, lo han escuchado. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará ahí. Eso es de Alice en el País de las Maravillas y probablemente no es el primer lugar donde uno busca consejos para el negocio. Sin embargo, en los últimos, pues ya más de 25 años trabajando con diferentes empresas, he visto que muchas veces las empresas no tienen muy claro su enfoque. Y uno de los ejemplos clásicos más famosos de los últimos 2 décadas es Yahoo. Me imagino la mayoría de ustedes se acuerda de Yahoo. Yahoo era el líder en buscadores, era la máquina de búsqueda principal mundial, súper exitoso. En su mejor momento valió 125 mil millones de dólares de valoración. Entonces, eso fue su función principal, buscador, pero poco a poco empezaron a agregar más y más y más y más servicios. Empezaron a crear un portal de noticias, se volvió un proveedor de correo, empezaron a ser inversionistas en tecnología, empezaron a producir contenido, intentaron con una red social y varios otros temas, de hecho. Y cuando al fin uno entraba en Yahoo, ya ni sabía dónde buscar porque estaba lleno de cosas y uno ni encontraba la búsqueda. Entonces, ¿qué pasó a Yahoo como consecuencia de perder un poco su enfoque de enfoque de ser una máquina de búsqueda? Pues perdieron definitivamente su liderazgo a Google. Google, pues, por mucho tiempo es el número uno. Pero lo chistoso es, y no sé si lo saben, em, Google, Larry Page y Sergey ofrecieron a Yahoo que pueden comprar Google por $1 millón. Y ellos rechazaron. Yahoo rechazó esto. Entonces imagínense cómo deben sentirse hoy. También tenían la oportunidad que adquirir Facebook, que tampoco hicieron esto. Entonces, la historia, pues resumida es, terminaron vendido a Verizon, ¿no? Una empresa de telecomunicaciones, por 4,5 mil millones de dólares en 2017. Y en su mejor momento valieron 125 mil millones de dólares. Entonces, básicamente destruyeron casi 100% de su valor, no tener un enfoque claro, ¿sí? La estrategia de producto de Yahoo era inconsistente. Mataron servicios prometedores y mantuvieron otros que no funcionaban. Y bueno, el resto es historia. Entonces yo quiero aquí quotar al gran Michael Porter, uno de los líderes de ideas de negocio, profesor de Harvard. La estrategia es decidir qué no hacer. ¿Sí? Decir o decidir sí o decir sí a todo, o seguir todos los trends y todos los hypes que salen es relativamente fácil, pero con eso uno se desvía, pues sí puede terminar como Yahoo. Y con eso quiero iniciar. Pues yo soy Fabián Schwarz, el CEO de Scrum Network, y hoy quiero hablar un poco de Velo 5, particularmente del primer pilar de Velo 5. Entonces, un poco de background, de contexto. Yo ya estoy hace más de 25 años trabajando en 4 diferentes continentes y he tocado más de 200 empresas. Y basado en eso, en los últimos años, hemos con el equipo empezado a desarrollar pues llamámoslo un sistema que permite pues, alto desempeño. Y eso tiene muchos mm, padres, digamos, porque hemos sacado de muchos diferentes lados cosas que funcionan. De hecho, un poco más de contexto mío, yo soy ingeniero de sistemas de Alemania desde pues hace 25 años, pero también tengo un MBA de Australia y educación continua de la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford. Y he tenido la suerte de trabajar con los mejores en sus áreas. He trabajado, por ejemplo, con Jeff Sutherland, la persona que inventó Scrum, con varios firmantes de Manifesto Ágil y con varios otros expertos mundiales en su tema. Y todo eso me ha permitido de adaptar varios diferentes puntos de vista que quiero combinar aquí en Velo 5. Entonces, básicamente vamos a adaptar aquí qué funciona y rechazar qué no funciona en términos de métodos, procesos
pero también de términos humanos y culturas, y también vamos a tocar tecnología. Bueno, entonces, ¿qué es Velo5? Velo5 es un sistema de prácticas y principios. Se caracteriza por su flexibilidad, adaptabilidad y enfoque en lo que genera resultados directos en lugar de métodos estrictos. Entonces, no es una receta, no es un método, sino es un sistema. Y Velo5 es un concepto dinámico en constante evolución que enfatiza la absorción de prácticas útiles y el rechazo de las innecesarias. Sí, entonces no es algo estático, sino algo en movimiento, y el Velo5 de hoy puede ser un poco diferente que el Velo5 de mañana, porque cada vez que aprendemos algo nuevo que funciona lo incorporamos, y cada vez que vemos que algo no funciona pues lo sacamos. Y Velo5 tiene 5 pilares: visión y foco, ejecución rápida, liderazgo y cultura, elasticidad organizacional y tecnología y IA. Y lo que quiero hacer hoy con ustedes es enfocarnos un poco en el primer pilar: visión y foco. ¿Ok? Y aquí quiero empezar con un caso interesante, el caso de Porsche en los años 80. Entre los años 80 más o menos hasta el año 93, Porsche tenía una línea de productos dispersa, no tenía mucho enfoque, tenía el 928, el 944, el 968, el famoso 911, y no tenía una estrategia clara de posicionamiento. ¿Sí? Y intentaba con sus productos de competir pues en el mercado de lujo exclusivo, pero también en el de deportivos accesibles, y eso diluía un poco la marca. Aparte de eso, tenía una ineficiencia operativa tremenda, porque cada carro tenía su propia base, no tenían muchas cosas que podrían usar en varios carros, y esa era una cosa operativamente pues horrible. Y el resultado está, en fin, que aunque eran carros costosos, de lujo, y la gente quería esos carros, estaba perdiendo dinero. ¿Sí? En el momento, en el año 1993, estaba literalmente a punto de quiebra, y ni siquiera vendieron 15,000 carros en este año. Desde los años 60 era el peor año. Ahora, en el año 93 entra Wendelin Wiedeking, que fue el CEO por muchos años después. Y lo que él hizo es generar foco. ¿Sí? Él casi eliminó todos los modelos excepto el 911, y puse reglas muy claras. Y la regla principal era: gana plata o muere. ¿Sí? Entonces, cada línea, el 911 y cada línea después que salieron, como el Boxster, el Cayenne, etcétera, deberían garantizar un margen operativo mínimo del 15%, que en producción de carros es un margen relativamente alto, tengo que decir. Em, y también tenían que lograr una máxima compartición de piezas entre un modelo y otro. Por ejemplo, si hoy van a un Boxster 911 y Cayman, tienen en su plataforma varios puntos o varios elementos iguales, ¿ok? Para que tengan sinergia. Y él hizo algo más que fue en su momento muy cuestionado. Él empezó a abrir el mercado de las camionetas, y sacó primero el Cayenne, y pues el último camioneta que sacaron fue el Macan en 2015. Que también los puristas de Porsche inicialmente no les gustó mucho la idea, pero fue de hecho uno de los carros más vendidos, el Cayenne de los Porsches. Eso fue súper exitoso. Y se enfocaba en una tremenda disciplina en la capacidad de ingeniería. Pero si quieren resumir lo que hizo, él generaba foco. Ya no hacemos tantas cosas con tantos diferentes elementos. Hacemos inicialmente una línea, hacemosla bien. ¿Y cuál fue el resultado? Sí, de esta borde de quiebra en 93, fue el fabricante de autos más rentables del mundo en 2008. Entonces, en 93 perdieron plata, tenían un margen operativo de menos 8%. Entonces, cada $100 que invirtieron, perdieron otros 8, tenían que poner otros 8 más, aunque vendieron carros. Y en el año 2008 tenían más de 18% de margen operativo, que es un resultado tremendo. Ese es, creo que, el margen más alto hasta este año en margen operativo en producción de carros.
De hecho, casi la pequeña empresa de Porsche logró comprar Volkswagen, pero eso era una especulación en la bolsa y no funcionó. Em, pero resumen, crear aquí foco genera tremendos resultados. Y quiero usar otro ejemplo, que es Apple, que pues lo uso porque es muy famoso y Steve Jobs, pues todos cuotan a Steve Jobs. Entonces, hablamos un poco de Apple porque pasó algo parecido a Porsche y fue muy interesante. Y fue después de Porsche. Y a propósito, Steve Jobs tenía un Porsche 911, por si acaso. Em, entonces, pues, sabemos de historia que Steve Jobs fundó Apple y con Steve Wozniak y pues trabajaron en Apple y eventualmente contrataron un CEO, que antes era el CEO de Pepsi, Pepsi Cola. Eso era John Scully. Y cuando John Scully empezó a tomar mando, él empezó también a diluir la marca y finalmente tenían más de 15 versiones distintas de la computadora del Macintosh que tenían, con nombres confusos como Quadra, Performa, Centris, o nadie sabía qué se refiere a esa. Y, y, y también lanzaban productos que tenían nada que ver con eso, cámaras digitales, consolas de videojuego como el Pippin, impresoras, el PDA Newton y otras cosas que ya uno no sabía qué es Apple. ¿Sí? Y peor, sin sus Macintosh sin diferenciación clara al PC, ¿no? Tuvimos al otro lado el PC y tenía la mayoría del mercado con su sistema operativo Windows. Sistema operativo de Mac ya estaba quedándose obsoleto. Y también costos operativos tremendamente altos. Caído en ventas y una guerra interna de poder que terminó en sacando literalmente Steve Jobs de Apple. En 1996, Apple perdió $1.000 millones y estaba a unos pocos meses de bancarrota. Ahí entró Steve Jobs de nuevo. Y lo que hizo es generar foco. Eliminó 70% de los productos. Y literalmente dijo, en sus palabras, stop, this is insane. ¿Qué hizo? Él dibuja una matriz muy simple, 2 por 2, y dice, ok, tenemos por un lado equipos por uso personal y por otro lado equipos por uso profesional. Y hacia arriba y abajo tenemos portátiles y equipos sobre mesa. Terminan o resultaron 4 productos, pero 4 productos bien hechos y todo el resto se canceló. Canceló el Newton, canceló el Pippin, canceló casi todo excepto estos 4 productos. Otra cosa que de pronto muchos no saben, él pidió un crédito a Bill Gates de $150 millones para tener un poco aire y respirar. En una entrevista, Bill Gates dijo que lo hizo porque si muere Apple, él tendría un problema de monopolio y no quería eso. Entonces era básicamente también en el interés de Microsoft que Apple sigue vivo. Y lanzó el iMac. Y ya el resto es historia, ¿no? Como después del iMac, que era una experiencia completamente integrada, pues tomamos el iPhone, el iPod, el iPad, el iWatch, ahí salieron un montón de nuevos productos y definió cada nuevo varias industrias. Pero ese fue el inicio. Genera foco, mata casi todos los productos y hace unos pocos cosas, pero hacerlos muy, muy bien. ¿Qué dice Steve Jobs? Foco no es decir sí a lo importante, es decir no a mil cosas. Y yo quiero poner un poco énfasis en eso, porque lo que nosotros vemos en las empresas es literalmente eso. Si todo el mundo cree que foco es decir sí a lo más importante y tener prioridades, sí, es una parte, pero el problema es una vez que sé que eso es mi prioridad número uno, lo literalmente no debo hacer nada más excepto prioridad número uno. Y en eso fallan casi todos. Los que no fallan en eso, los Porsche y Apple del mundo, son los que se vuelven muy exitosos. ¿Por qué es eso? Porque la famosa multitarea, no tener prioridades claras, hacer todo al mismo tiempo, hacer varias cosas al mismo tiempo, genera un gran desperdicio. Y esa información no es nueva. Yo creo que todos tenemos claro que la multitarea no es bueno y genera desperdicio. Sin embargo, quiero explicar un poquito mm, cómo funciona esto. ¿Sí?
Entonces, si yo tengo tres tareas y lo hago secuencial, digamos que no hago multitarea, yo solo tengo una vez por tarea algo que llamamos setup time o tiempo de preparación. ¿Sí? Entonces, yo voy a pensar qué hacer. Ok, yo voy ahora a escribir 1 a 10. Entonces, ahora voy a escribir 1 a 10, por ejemplo. ¿Sí? Ahora termino la tarea, ahora me dedico a la siguiente tarea y voy a preparar esa tarea, pensar qué voy a hacer, voy a escribir, no sé, 1 a 10 en números romanos y entonces pues voy a escribir 1 a 10 en números romanos. Y después termino tarea B, voy a la tercera tarea y me preparo, pienso qué voy a hacer, voy a escribir el alfabeto abecedeno, etcétera, y lo voy a hacer y termino. Entonces, termino las tres tareas, 3 veces tenía que eh, preparar la tarea, una por cada tarea, tengo 3 veces setup time y termino todo. ¿Qué pasa si hago multitarea? Cuando hago multitarea, pues yo empiezo a escribir 1, 2, 3, pero ahí voy al otro lado. Entonces, ahora abandono tarea 1 y tengo que prepararme para tarea 2. Y después regreso a tarea 1 o a tarea A. ¿Y qué pasa? Otra vez tengo que prepararme porque tengo que mirar en qué estado estaba y qué viene ahora. No estoy en el flujo, no estoy en el ritmo. Ok. Entonces, cuando hago eso, cuando trabajo con multitarea, el resultado es simplemente para lograr lo mismo, voy a gastar más tiempo. Y eso es chistoso porque honestamente cuando nosotros vamos a empresas y preguntamos por qué hacen multitarea, la respuesta casi siempre es porque no tienen suficientes recursos de hacer tareas secuenciales. Pero es al revés. No tienen suficientes recursos porque hacen en todo en paralelo. Y ese de ejecutar todo en paralelo causa que la gente desperdicia tanto tiempo, no intencionalmente, sino obligatorio por el setup time, que van a durar muchísimo más tiempo logrando lo mismo. ¿Ok? Y de nuevo, la mayoría de la gente tiene claro que es así, pero yo creo que muchos no saben qué tan grave es eso, qué tan grave es ese desperdicio. Entonces, les quiero mostrar aquí una estadística que es de Gerald Weinberg, de Quality Software Management, donde comparaban en una gran cantidad de proyectos, ejecución de proyectos en paralelo. ¿Sí? ¿Cuánto desperdicio tengo si trabajo en más de un proyecto a la vez, gracias al cambio de contexto? Ahora, si trabajo en un proyecto a la vez, pues yo no voy a desperdiciar nada por cambio entre proyectos porque eso tengo uno, ¿cierto? Entonces estoy 100% dedicado a ese proyecto. Pero ¿qué pasa si hago dos proyectos o ejecuto dos proyectos a la vez? Pues para mi jefe estoy dedicando 50% a uno y 50% al otro. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque al menos a nivel mundial el promedio de desperdicio es de 20%. Entonces 20% de mi tiempo se va por cambio de contexto, por el setup time o tiempo de preparación. Entonces quedan 80% para dos proyectos, que es 40 y 40. ¿Ok? Y eso ya es una diferencia. Ahora uno dice, bueno, 10% más o menos, 40 o 50, ¿cuál es la gran diferencia? Pues es una diferencia, pero tiene razón, no es la más grande. Pero vemos entonces 5 proyectos a la vez. Y vemos muchos equipos o empresas o personas que tienen 5 o más proyectos a la vez. ¿Ok? Entonces, a nivel mundial, el desperdicio promedio, trabajando en 5 proyectos a la vez, es de 75%. 75% de su tiempo se va al tiempo de preparación, al cambio de contexto. ¿Qué significa eso? Quedan 25% por los 5 proyectos, que es 5% por proyecto, o más o menos 2 horas por semana, si quieren. Y ahora pregúntanse, pues, ¿qué pueden hacer, qué pueden avanzar en 2 horas por semana? Pues algo pueden avanzar, pero definitivamente no es mucho. Entonces, yo quiero dejar esta información aquí, que sí la multitarea es mala, pero entendemos qué tan malo es. Si tengo 5 proyectos a la vez, 75% de mi tiempo se va. En otras palabras, yo necesito ahora 20 personas para hacer el trabajo de 5 personas. Okay. Entonces, pues el mensaje es, reducimos multitarea, ¿cómo lo hacemos? Enfocarnos. Y para podernos enfocarnos, pues tenemos que también priorizar, que vamos a tocar un poquito más adelante. Por ahora, quiero analizar o hablar un poco más del punto,
Bueno, ¿y en qué nos vamos a enfocar? ¿Cómo sabemos en qué enfocarnos? Y eso inicia con el propósito de la empresa. Entonces, primero necesitamos un propósito claro. Entonces, quiero inicialmente hablar un poquito de ese tema de propósito, porque el propósito es tan importante. ¿Sí? Hay un libro muy famoso y también una charla de TED de Simon Sinek que se llama Start with the Why, donde él básicamente dice, la gente compra no lo que hago, sino por qué lo hago. Y no se preocupen, más tarde voy a entrar un poquito más en eso. Eso se llama el Golden Circle, o el círculo de oro, de Simon Sinek. Eso voy a analizar un poco más adelante, pero básicamente ya está diciendo, sin un por qué, pues yo no llego muy lejos. Yo quiero enfocarme en este momento un poco más en teorías de motivación. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas teorías de motivación, desde Maslow, McGregor, XNJ, Herzberg, hay un montón de diferentes teorías, pero la que a mí me llama la atención es la de Daniel Pink, que publicó en su libro Drive en el año 2009. Entonces él dice, la motivación intrínseca es mucho más fuerte que la extrínseca. De hecho, efectivamente, la extrínseca, motivación afuera, destruye la motivación intrínseca. Y las tres partes de la motivación intrínseca son un propósito, lograr maestría y tener autonomía sobre un tema. Y el más fuerte de todos es el propósito. ¿Sí? Entonces, básicamente dice, la gente se mueve por un propósito. Y eso aplica para los clientes que uno tiene, pero eso también aplica para la gente que trabaja en la empresa. Por eso empresas como Tesla, SpaceX, todas las empresas de Elon Musk son tan exitosos, porque Elon Musk es un genio en crear un propósito grande, grande e importante. Ahora, quiero contarles un poco, de pronto, una historia mía cuando todavía vivía en Alemania. Yo hablé con un amigo que trabaja en una empresa que está produciendo frenos para Mercedes-Benz. Y en la fábrica tenían problemas de desempeño. Y, y contrataron consultores pues, para mejorar la situación. Y los consultores hicieron varias preguntas inicialmente como un tipo de diagnóstico. Y una de las preguntas era, ¿y ustedes qué hacen? Y la gente contestó como casi pensando, qué pregunta tan boba. Contestó, pues, estamos produciendo frenos. No lo puedes ver, es una fábrica de frenos. Hicieron un poco más de cosas y cuando tenían su análisis, definieron ciertas actividades o tareas que toca hacer para mejorar la situación. Y uno de estos fue llevar a la gente a Stuttgart, a la casa matriz de Mercedes-Benz, y mostrarles el carro para cual están produciendo los frenos. No me acuerdo qué carro era, digamos, me invento eso, el Mercedes-Benz 500 SL. Entonces les mostraron el Mercedes-Benz 500 SL y dijeron, mira, los frenos que ustedes producen son parte esencial de este Mercedes-Benz SL 500 y, y sin estos frenos o con los frenos no en la calidad adecuada, ese carro no sirve para nada. Y hicieron obviamente para más de cosas y al medio año ya vieron como una fuerte mejora en el desempeño y repitieron el diagnóstico. Entonces repitieron la pregunta, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué contestó la gente ahora? Ahora no están contestando, estamos produciendo frenos. Ahora dijeron, estamos produciendo el Mercedes-Benz 500 SL. Porque ahora entendieron el propósito, cómo ellos encajan en este propósito. Entonces, de hecho, es todavía más, no solo que necesito tener claro cuál es el propósito, yo tengo que entender cómo yo encajo en este propósito. Y yo les quiero mostrar un pequeño video para ilustrar a alguien que hace esto muy bien, probablemente mejor que casi nadie más, excepto Elon Musk de pronto. Searching for meaning in a relentless world. Always connected, but somehow alone. Trapped
illusion. We offer another path, where the battle to belong begins. Awakened by a calling, united by purpose, defined by the cause you fight for. It's not about you! Work together to get over the hump! No one can ever take away You earned this, Marine. what it means to be among the few, the proud, the Marines. Ok, entonces como pueden ver, es un comercial de los United States Marines. Entonces, en general, ejércitos o fuerzas militares son muy buenos de atraer gente, porque ellos tienen un propósito muy fuerte, porque básicamente ellos tienen algo que es muy real, que van a proteger, que es pues, su país, su familia, su gente, y muchas veces también tienen un enemigo muy real, que es pues contra quien está peleando estos fuerzas militares. Entonces, ellos son muy buenos creando propósito y eso causa que, que son también relativamente muy buenos de conseguir personas que siguen este propósito y alinear a estas personas a través de este propósito. Y la idea es que miramos cómo podemos hacer esto también pues, en nuestra empresa, en un contexto que de pronto no es militar. Entonces, la gran pregunta es, bueno, pero ¿cuál es mi propósito como equipo o como empresa? Y de hecho, efectivamente, también lo pueden usar personal si quieren buscar su propósito. Bien. Y aquí entramos primero con la idea de Simon Sinek, inicia con el porqué, lo que se llama el Golden Circle. Entonces, el Golden Circle o este círculo de oro tiene tres partes. Afuera, la parte más afuera, es qué hacemos. ¿Sí? Eso normalmente son nuestros productos o servicios. Entonces, en el caso aquí de Scrum Network, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cursos y talleres de Velo 5 o de Scrum o de OKRs o de liderazgo. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Esos son nuestros productos y servicios. El siguiente círculo, si nos acercamos hacia el centro, más hacia adentro, es cómo. ¿Cómo lo hacemos? Eso es un poco como cuáles son nuestros valores en general, cuál es nuestra ventaja competitiva, sí, cómo somos diferentes haciendo estas cosas, estos talleres, por ejemplo. Y para nosotros, como tenemos programas prácticos, muy prácticos, porque no tenemos muchísima experiencia en clientes, no solo enseñamos, sino enseñamos que hemos visto funcionando. Entonces, creo que somos uno de los que más casos de éxito tienen que podemos mostrar. Y tenemos coaches muy buenos que pueden después acompañar al equipo para, la verdad, lograr lo que se enseña en los talleres. Entonces, es nuestro cómo, ¿sí? Pero y normalmente la gente o las empresas intentan competir por el qué y por el cómo. Pero según Simon Sinek, la gente no compra qué hago ni cómo lo hago. La gente normalmente compra la idea por qué lo hago. ¿Y cuál es nuestro por qué? Pues estamos en general, el por qué es el impacto, ¿no? La causa, como Elon Musk quiere mover a la gente al Marte, por ejemplo. Nosotros queremos empoderar líderes para entregar valor más rápido. Y esto quiero ilustrar ahora con tres diferentes ejemplos. Con Apple, con Porsche y con Rolex. Entonces vamos con Apple. Entonces, ¿cuál es el porqué de Apple? El qué es realmente claro, ¿no? El iPhone, el Mac, el iPad, Apple Watch, etc. Pero ¿cuál es el porqué de Apple? Entonces, Apple de hecho quiere desafiar el status quo y quiere empoderar a pensar a la gente diferente. Y de hecho, el comercial más exitoso de Apple, no sé si se acuerdan, eso fue hace un buen rato, se llama The Crazy Ones, donde tienen Albert Einstein y otros grandes pensadores del mundo que la verdad cambiaron el mundo.
En fin, dijo algo como si estás suficientemente loco para creer que puedes cambiar el mundo, pues probablemente lo vas a cambiar, algo así. Ok. Y eso fue el comercial más exitoso. Ni siquiera mostraba un iPhone, un iPad o un iMac, ni siquiera mostraba un producto. Ese comercial vendió el porqué. Y ese mensaje, por eso Steve Jobs era tan genio, porque él sabía cómo enviar este mensaje de por qué hacemos todo eso. Ahora, ¿cómo? El cómo es importante, obviamente. ¿Cómo hacemos? Porque, pues, en el caso de Apple, tenemos un diseño minimalista, un ecosistema cerrado y justo este mercadeo de rebelde, ¿no? Como somos los que cambian el mundo, los rebeldes, los que piensan diferente, etcétera. Aunque por ahora no sé qué tan cierto es que todavía son los rebeldes. Pero en su momento eso era el punto. ¿Y qué? Pues los productos que tiene Apple, el iPhone, etcétera. Vamos a otro ejemplo. Miramos Porsche. El porqué de Porsche es ofrecer la experiencia de conducción más emocionante. Si uno lee o conoce un poco la historia de Ferdinand Porsche, él estaba muy obsesionado en que tiene como la mejor, la parte más emocionante de manejar. Eso quería lograr a través de su ingeniería. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pues ingeniería obsesiva, legado de competición, porque Porsche es de competencia, normalmente en Le Mans y otras carreras y un portafolio enfocado en eso. ¿Y qué? Pues esos son los productos, el 911, el Taycan, el Cayenne y las otras marcas perdón, los otros modelos que están ahora. ¿Okay? Y otro ejemplo, Rolex. ¿Okay? Entonces, Rolex, pues en general son relojes, ¿cierto? Entonces uno dice, pues, ¿quién paga un Rolex? Pues depende por qué uno lo compra. Y el porqué de Rolex es celebramos logros humanos atemporales. Entonces, muchos relojes de Rolex están vinculados con algunos eventos muy importantes de la historia, por ejemplo, bucear hacia la Titanic o cosas así. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Pues, en fin, es una artesanía suiza, lo ven más como un arte y una artesanía, no como una producción en masa en la China o algo así. Innovaciones propias, por ejemplo, Rolex produce sus propios máquinas de reloj adentro, muchos de los otros eh, relojes mecánicos, pues básicamente compran la parte adentro y solo diseñan el reloj alrededor. Y hacen patrocinios prestigiosos, ¿no? Como tienen patrocinios no sé, de eventos de polo, de golf, de pronto hay mucho en golf, hay competencias de yates, esos tipos de patrocinios. ¿Y qué? Pues de nuevo son los modelos que tienen, ¿sí? La Rolex Submariner, la Daytona, Datejust, hoy está Perpetual o otros, son unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, el por qué aquí, en el Golden Circle, sería nuestro propósito. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos identificar nuestro propósito? ¿Cómo logramos a ver este porqué? ¿Cómo sabemos qué es el porqué? Okay. Y el punto que quiero hacer es, o yo quiero tocar eso desde diferentes puntos de vista para ver qué debe ser el foco de eso. Okay. Entonces, lo que ven aquí a la izquierda arriba es mi grupo de MBA, de hecho, cuando terminamos. Y durante el MBA, nos hablaron muchas cosas de Peter Drucker, ¿no? Entonces, cuando uno hace un MBA, pues que no escucha a Peter Drucker o Michael Porter o esos personajes, es muy raro porque esos son las personas que inventaron básicamente management. Em, y Peter Drucker dice que el propósito de una empresa es crear y mantener un cliente. Toda decisión debe pasar este filtro. Eso aumenta, protege o resta valor para el cliente. Entonces, si tengo una empresa o un equipo adentro de una empresa, yo tengo que pensar, la cosa que sea que hago, genera ese valor para el cliente. Entonces, significa mi propósito tiene que de alguna manera, si se logra el propósito, generar valor a este cliente. Okay. Ahora, un poco más adelante, cuando estaba en Harvard, yo tomé un curso con Clayton Christensen que se llama Disruptive Innovation.
Y Clayton Christensen habla aquí de un concepto que se llama Jobs to be done. Y un poco más adelante les explico un poco más detalle de eso. Pero lo que él dice básicamente es que los clientes contratan tu producto para hacer algún trabajo concreto. Ese trabajo puede ser funcional, emocional o social, pero yo contrato el producto para resolver un problema, no el producto en sí, sino lo que me resuelve ese producto. Entonces, cuando lo veo, por ejemplo, en términos de mercadeo o mercado, el mercado real, entonces no son segmentos demográficos. Entonces, mis clientes no son personas de 20 a 30 años o de 45 a 50 años o hombres o mujeres o algo así, sino los, los trabajos que ellos intentan ahora hacer con el producto y no pueden hacer bien. Esos son mis grupos, ese es mi mercado. Y un poco más adelante, más acerca de eso. Y aparte de, pues, de mis estudios, siempre pues, me interesa, me gusta mucho muchos de las cosas que hace Jeff Bezos y cómo piensa Jeff Bezos. Mm, Entonces, cualquier libro o cosa que sale de Jeff Bezos, yo lo leo. Em, y Jeff Bezos está fuertemente obsesionado por el cliente también. Si ven, todo va al cliente. Entonces, Jeff Bezos dice que los clientes siempre están descontentos con el status quo. Entonces, no importa qué tan bueno tu producto es ahora, va a llegar el momento que el cliente eso no es suficiente. Por eso tú tienes que escuchar obsesivamente y levantar datos obsesivamente acerca de qué se puede hacer, qué necesita el cliente y actúa a largo plazo. No muras a corto plazo, sino a largo plazo. Y si haces esto, la competencia básicamente se vuelve irrelevante. Y pues si ven Amazon, pues yo creo que casi cualquier industria donde entró Amazon revolucionaba la industria donde entró. Entonces, si vemos esos tres diferentes puntos de vista, todos dicen lo mismo. En otras palabras, pero dicen exactamente lo mismo. Tenemos que generar valor al cliente. Eso es. Okay. Ahora, ¿cómo sabemos que generamos valor al cliente? Y para eso nos sirve muy bien esa teoría de Jobs to be done de Clayton Christensen. Entonces, ¿de dónde viene la idea? Entonces, Christensen y su equipo estaban analizando en una tienda de McDonald's la gente que compraba en la mañana milkshakes y resultaba en la mañana, por alguna razón, mucho más gente compró milkshakes que cualquier otro producto y también en cualquier otro momento en el día. Entonces, la situación en la mañana tenían filas y la mayoría de la gente en la fila compró milkshakes batidos. Okay. Ahora, ellos querían inicialmente pues saber por qué lo compran, ¿no? Entonces, pues yo no sé, no sé qué, tengo hambre, no sé qué, me gusta el milkshake y no llegaron a una conclusión muy clara. Pero cuando empezaron a intentar entender cuál es el verdadero trabajo que hace el milkshake o el batido para la gente, em, llegaron a la siguiente conclusión. Casi todas personas que compraron en la mañana el milkshake tenían un relativamente largo camino al trabajo en su carro y sí querían de alguna manera desayunar algo en el carro, pero no, por ejemplo, una hamburguesa o algo así que donde necesitan las dos manos, porque en ese momento pues tocaba manejar con las dos manos o al menos con una, entonces no pueden usar las dos manos para comer. Y tampoco panes o cosas que generan como mucho desorden en el carro. Y el milkshake era perfecto. No era algo, solo una Coca-Cola, algo que desaparece rápido. Eso dura un tiempo en tomarlo, es espeso, pesado, y tiene suficientes calorías y dura un tiempo, pero es limpio porque es cerrado y tengo mi petillo y lo tomo. Entonces, eso era el verdadero trabajo, el entretenimiento y desayuno durante el camino al trabajo. Para eso, la gente quería el milkshake. Okay. Ahora, ¿qué es esto? Jobs to be done, el trabajo que quiere el cliente que hace el producto. Entonces, de nuevo, Christensen dice, los clientes no compran tu producto, sino contratan una solución para un problema que tienen. Si quieren un ejemplo, si yo me compro un taladro, pues en sí no es que yo necesito el taladro.
es que yo necesito el taladro para resolver algo, para, no sé, poner una imagen en la pared o algo así. ¿Sí? Entonces, para eso, contrato ese producto. Entonces, el job en sí es la tarea, más el contexto, más el resultado deseado. Perforar en la pared para colgar mi imagen. Entonces, el enfoque ya no es estoy vendiendo taladros, el enfoque viene desde la necesidad del cliente, no desde la demografía o el producto en sí. Entonces, eso es el job subidano, el GTBD. Y hay tres tipos de trabajos, tres tipos de jobs. El primero es funcional, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero lograr con ese producto o servicio? Pues transportarme 5 kilómetros. Pero también lo puedo contratar por un resultado emocional, ¿sí? ¿Cómo me quiero sentir mientras lo hago? Pues me quiero sentir seguro o me quiero sentir cool o sí, algo así. O un resultado social. Entonces, ¿qué quiero que los demás perciben de mí? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Sí? ¿Es Fabián una persona responsable o es Fabián una persona exitosa, etcétera, etcétera? Entonces, cualquier producto o servicio que tengo tiene que al menos resolver uno de estos tres puntos. Idealmente los tres, pero al menos uno. Y de nuevo, usamos nuestras mismas marcas y usamos ahora productos concretos para ver qué trabajos o qué jobs están resolviendo ese producto. Entonces vamos con el iPhone. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el job funcional del iPhone? Pues yo como cliente necesito gestionar comunicación, trabajo y entrenamiento en un solo dispositivo confiable mientras me desplazo, ¿sí? Cuando no estoy en mi oficina. ¿Cuál es el job emocional? Yo quiero sentirme empoderado y creativo con una interfaz fluida que reduce frustración. Ok. ¿Y cuál es el job social? Yo quiero proyectar estilo y estatus moderno. Estoy a la vanguardia de la tecnología. Entonces son tres diferentes jobs que el iPhone puede resolver para una persona. Otro ejemplo, la Rolex Submarina, el reloj de buzo de Rolex. El job funcional es yo necesito un reloj preciso y resistente que funcione bajo el agua y en condiciones extremas. Okay. Lo interesante es, muy probablemente tengo otros relojes que funcionalmente hacen lo mismo, pero más exactos por mucho menos dinero, ¿cierto? Entonces miramos el job emocional. Quiero sentirme seguro y aventurero, llevando una pieza de ingeniería icónica. El Submarina es uno de los relojes más famosos de Rolex, por si acaso. Y el job social, pues yo quiero mostrar éxito, gusto refinado y pertenencia a un círculo de alto prestigio. Y si combino esos dos, ya tiene mucho más sentido que alguien, por ejemplo, compra una Rolex, no solo por el job funcional. Bueno, y el 911. Quiero un vehículo deportivo confiable que ofrezca aceleración y manejo superiores para trayectos diarios o pista. Job emocional. Quiero experimentar adrenalina y conexión emocional con el automóvil. Máquina y yo somos uno. Job social. Quiero comunicar pasión por la excelencia y rendimiento, diferenciándome de autos de lujo genéricos. De hecho, si ven los comerciales de Porsche, hay varios. Porsche, o por ejemplo, vamos a otro lado, Mercedes y BMW. Muchas veces van a ver comerciales o anuncios donde se comparan. Mercedes versus BMW o viceversa. Porsche no hace eso. Porsche solo se compara con Porsche. ¿Sí? Entonces, de hecho, los comerciales están enfocados en sí. Hay un dicho, un slogan que usan, lo único que puede ganar un 911 es otro 911, por ejemplo. Entonces, esos son unos ejemplos que pueden usar para definir los jobs to be done de su qué, del producto o servicio que están vendiendo, para llegar al por qué existen. ¿Sí? La pregunta es cómo llegan a la respuesta del cliente, cómo entienden el cliente como que necesita. Entonces, lo primero es, podemos usar una plantilla, digamos, de declaración del job to be done, que es básicamente cuando quiero para. Es un ejemplo, cuando tengo hambre en la oficina,
quiero un snack limpio para evitar manchar el teclado y seguir trabajando. Un poco pequeña adaptación de las famosas historias de usuario. Y si lo aplicamos al iPhone, sería cuando necesito trabajar y socializar en movimiento, quiero un dispositivo todo en uno para sentirme productivo y creativo sin interrupciones. Ok, suena bien. Rolex Submariner. Cuando buceo o viajo, quiero un reloj indestructible para sentirme confiado y demostrar mi gusto por la ingeniería clásica. El Porsche 911. Cuando conduzco, quiero un coche que responda como una extensión de mi cuerpo para vivir emoción pura y mostrar mi compromiso con la precisión alemana. Okay. Bueno, pero ¿cómo llego a entender que eso es que el cliente quiere? Y la idea es que hacemos, podemos usar varios pasos. Lo primero es entrevistas, ¿sí? Como Clayton Christensen hizo entrevistando a la gente del milkshake. Pero con varios niveles. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿cuándo sucede eso? ¿En qué momento tú quieres el producto? Porque si tú preguntas a la gente cuál es el trabajo que quieres resolver, no lo van a entender muchas veces, ¿no? Si preguntas a alguien por qué compras un taladro, te va a decir, pues, porque necesito un taladro. Entonces, ahí pregunto uno, pero ¿cuándo sucede eso? ¿Sí? ¿Y por qué ahora? En el caso del milkshake, pues en la mañana. ¿Por qué ahora? Pues porque tengo mi camino de trabajo y necesito algo para comer. Y con eso puedes mapear el viaje del cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el trigger, el disparador que causa que necesita ahora algo? Por ejemplo, su camino de trabajo y tiene hambre. ¿Cuál es el progreso en el camino? Y cuál es el resultado final que quiere lograr. Y aquí puedes empezar si por ejemplo, si todavía ni siquiera tienes un producto, aquí puedes identificar fricciones y soluciones actuales en tu producto o en los de la competencia para buscar nuevas soluciones. Sí. Casos como Airbnb y Uber son ejemplos muy buenos de cómo usaban la idea, pues como la gente, por ejemplo, necesita desplazarse de un lado a otro, ¿qué solución hay? Un bus, un taxi, etcétera. Pues, pero, ¿qué podemos hacer mejor? Y ahí tienen, por ejemplo, a Uber. Lo mismo funciona con Airbnb. La idea es, pues, cuando buscan algo mm, pues para su propósito principal de su empresa, priorizan jobs por frecuencia, dolor y disposición a pagar, ¿no? Entonces, obviamente tienen mejor probabilidad de éxito si tienen un job que ocurra muchas veces y resuelve un dolor grande y la gente está dispuesta a pagar mucho para hacerlo. Sí, entonces, para mí eso deberían priorizar mucho encima de algo que pocas veces pasa o es barato o no es un gran dolor. Bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ahora entendemos por qué existimos, cómo generamos valor al cliente, es el Job Suidan, lo podemos poner en un por qué. El tema ahora es, para ponerlo en la práctica, para ejecutar eso en una empresa, tenemos que poner eso en un sistema pues, de ejecución de objetivos, ¿cierto? Y lo que está de moda en los últimos años es OKRs, Objectives and Key Results, basado en el libro Measure What Matters, em, que promociona la idea de OKRs. Entonces voy a primero explicar cómo funciona OKR. Es relativamente fácil. El objetivo es una meta clara, cualitativa que quiero lograr, pero muy inspirada, concreta y nada como objetivo SMART con mucho detalle, sino algo grande. Mejorar la satisfacción del cliente. Queremos ser líderes de mercado, algo así. Y después miro cuáles son los resultados claves, los key results, 2 a 5, que necesito concreto para lograr este objetivo. ¿Sí? En el caso aquí, por ejemplo, aumentar el NPS de 40 a 60, reducir los tiempos promedio de respuestas de 48 a 24 horas, lograr un 95% de feedback positivo en tickets de soporte, pueden ser unos ejemplos para mejorar la satisfacción del cliente. ¿Sí? Ahora, esos son mis resultados claves que quiero lograr y lo que normalmente hago, yo necesito para cada resultado clave normalmente al menos un proyecto que apunta a lograr este objetivo. Y lo reviso generalmente en un ciclo trimestral. Sí, ahí califico pues de una escala de 0 a 100% o de 0 a 1,
qué tanto es el avance de eso. ¿Cuáles son buenas prácticas? Pues la idea es que el objetivo en sí, la verdad, es muy ambicioso. Y el éxito ideal, digamos, si llegan al 70% de cumplirlo, ya son exitosos. Es importante que toda la organización lo conoce, entonces deben ser públicos porque la idea es crear alineación alrededor de eso. Y en sí no lo vinculan directamente al salario o bonificaciones. Es un tema de incentivos que es un poco afuera aquí de este masterclass. De pronto en otro masterclass podemos tocarlo un poco más. Pero esas son las recomendaciones. Ahora, yo quiero también decir algo. Para mí el tema de OKRs es un poco más un hype que algo tan nuevo. No es, es bueno, funciona definitivamente, pero no es nuevo. Lo que antes Peter Drucker o Andy Grove de Intel llamó su misión o visión, que es algo muy largo plazo grande, pues ahora aquí os llaman el objetivo, que Peter Drucker llama Management by Objectives o Andy Grove objetivos, ellos llaman resultados claves. ¿Sí? Entonces, no es que es exactamente tan nuevo, y de hecho, efectivamente, la persona que publicó ese libro, John Doerr, creo que inicialmente aprendió eso de Andy Grove. Entonces, no ven eso como algo completamente nuevo y menos algo difícil. Esa es la idea de tener objetivos y gestionar sus equipos con objetivos y después KPIs, etcétera. Pues la verdad no es nuevo. Y no necesitan un curso de 5 días y no necesitan un coach por meses para hacerlo. Solo toca entender un poco cómo funciona y lo pueden hacer ustedes mismos o con mínima ayuda. Entonces, ponemos unos ejemplos para que puedan ponerlo en práctica. Los mismos 3 empresas. Porsche, objetivo: reforzar el liderazgo de Porsche en vehículos eléctricos de alto rendimiento. De hecho, a propósito, nos prestaron de Porsche el Porsche Taycan, que es un Porsche eléctrico. Eso es un arma, esa cosa. Eso acelera, creo que en 3 segundos o menos, de 0 a 102.8, si no estoy mal. Entonces, ¿cuáles son los resultados claves? Ponemos 3. Primero, lanzar el nuevo Taycan GT antes del 4º trimestre con la aceleración de 0 a 100 en menos de 2.9 segundos. De hecho, sí lo lograron, 2.8. 2, lograr 15,000 pedidos anticipados en los primeros 3 meses. Y 3, aumentar la participación de ventas de vehículos eléctricos de 14% a 25%. Es por decir, la aceleración es tan fuerte que mi novia me quería grabar con el teléfono. Cuando aceleramos, se chocó con el teléfono en la cabeza. Tan fuerte fueron las fuerzas que actuaron. Bueno, Rolex. Potenciar el prestigio de la marca Rolex entre compradores jóvenes de lujo. Es el objetivo. Resultados claves. 1. Lanzar campañas en redes sociales con 3 influencers de lujo antes de finalizar el 2º trimestre. Segundo, aumentar en un 40% la interacción con la marca en Instagram entre personas de 18 a 35 años. 3. Agotar el 100% de los modelos de edición limitada en menos de 48 horas. Entonces, de nuevo, si comparan, el objetivo no es tan concreto, pero es ambicioso, grande, ¿sí? Como genera motivación. Eso es vinculado con su propósito, y resultados claves ya son objetivos claros. Apple, mejorar la retención de usuarios del ecosistema iPhone a través de sus servicios. 1. Aumentar las suscripciones de iCloud en un 20% trimestre a trimestre. 2. Reducir la tasa de cancelación de Apple Music en un 15%. 3. Elevar el gasto mensual promedio por usuario de iPhone 45 a 60 US dólares. ¿Pero qué pasa? ¿Sí? Entonces, a esa altura, tenemos claro por qué existimos, tenemos claro cómo generamos el por qué, tenemos claro cómo generamos el valor al cliente, y entonces tenemos el por qué, tenemos el propósito, sabemos cómo generamos valor, y podemos crear entonces objetivos y resultados claves. Entonces tenemos nuestro esquema de OKRs, tenemos al menos un objetivo clave, y idealmente tienen solo uno. Y varios resultados claves que necesitan para lograr esto. Ahora, acuérdense que necesitamos, para lograr estos resultados claves, iniciativas o proyectos para lograrlo. ¿Okay? Y aquí entra otra vez el tema de prioridades. Sí, entonces, cuando hacen todo este ejercicio, por ejemplo, si van aquí a Porsche va a necesitar ahí 3 diferentes proyectos para lograr de pronto lo que se proponen acá. ¿Sí?
Y esos proyectos ponen en una lista y lo ponen en un backlog. Si tienen 3 proyectos, eso es pues, bien manejable, pero nosotros vemos muchas empresas que tienen 30 proyectos, 80 proyectos por año, tremenda cantidad de proyectos. Entonces es importante que ese portafolio, ese backlog de proyectos, que lo priorizan. Es una lista, tiene que terminar en una lista con prioridades únicos. Y para no hacer multitarea y desgastarse y al fin del año todavía tener los mismos 84 proyectos abiertos, avanzados, pero ninguno terminado, la idea es que miran también sus capacidades. Entonces, si solo tengo un equipo, yo solo puedo ejecutar un proyecto a la vez en el mundo ideal. Entonces, si con un equipo puedo ejecutar un proyecto en un mes, digamos, eso es lo que debo hacer. Y en el siguiente mes hago el siguiente proyecto. Ahora, si tengo una capacidad de 4 equipos, pues puedo ejecutar 4 proyectos en paralelo en un mes. Si tengo 5, lo hago con 5. Pero la idea es mirar mis capacidades, cuántos equipos tengo, dejo que esos equipos ejecutan sus proyectos y después les doy otro proyecto. No en paralelo, acuérdense, 5 proyectos a la vez, 75% desperdicio. Y con eso podemos resumir. Entonces, primero, identificamos qué necesita el cliente, el Jobs to be done. Con eso puedo definir mi porqué a través del Golden Circle de Simon Sinek y con esto puedo crear mis objetivos medibles a través de OKRs. Una vez que tengo claro mis OKRs y he definido los proyectos para lograr los Key Results, voy a priorizar esos proyectos y voy a ejecutarlos según capacidad sin multitarea. Y con eso, muchas gracias por hoy.